Pero yo en pequeño siempre quería buscar algo más. O sea, ¿qué hay más allá de esas cuatro paredes o de ese barrio que me rodeaba? La perfección se crea mientras más practicas. Raúl que no cree en ti, hay alguien que dijo que no, es que te va a matar, mira ese gigante. Yo me preguntaba, ¿pero dónde dice que puedo crear mi agencia? ¿Dónde dice que puedo crear mi productora? O sea, eso a mí me rompió el molde. Ver ese cambio no hubiera ocurrido si uno, el primero, ese Moisés no hubiera sacado como que digamos al pueblo de Egipto, que hubo una crisis económica muy grande porque era mercadería que se tenía que pagar, la crisis con el banco, o sea, básicamente de todos los 5 puestos que tenía mi mamá, se cayeron. Y es cierto. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, espero que estés pasando un día espectacular. Estamos aquí haciendo una entrevista a un filmmaker, productor. ¿Cuántos distintivos tiene mi amigo Manuel Machuca? Bienvenido creo que tu testimonio es una señal de lo que muchos jóvenes pueden conseguir hoy en día cuando toman una decisión firme de seguir adelante y no mirar atrás, ¿no? Cuéntame un poco, Manuel, ¿cómo has estado? Hermano, increíble, gracias por la oportunidad de invitarme a tu podcast. Nada, es un privilegio poder compartir. Normalmente soy un poco tímido al inicio, pero una vez que tú me sueltas más preguntas, ahí la cosa va fluyendo. Así que nada, estoy a tu disposición. Bueno, primero cuéntame, ¿cuál fue ese gigante que tuviste que superar? El primer gigante que superé es que, bueno, vengo de barrio. O sea, vengo de Villa María, donde tú estás jugando pelota, pero a la vez a la esquina ves a gente drogándose o pandilleros, ¿no? Y mi círculo era ese, de que siempre, o sea, vas a ver eso y el que más que es ese entorno es aquel que llega a comprar un carrito y eso. Pero yo en pequeño siempre quería buscar algo más. O sea, ¿qué hay más allá de esas cuatro paredes o de ese barrio que me rodeaba? Y cuando empecé a salir o cuando miraba cosas en YouTube, en Instagram, decía, yo quiero eso. Por ejemplo, viajar por el mundo, rodearme con gente increíble. Entonces, desde pequeño yo ya sabía que quería algo ya distinto. Pero el gigante primero que tenía que luchar era lo que decía en mi entorno. Porque muchas veces desde pequeños tenemos sueños y metas, pero nuestro entorno de una forma u otra cuando crecemos nos va limitando. No que el dinero no crece en los árboles, no que la economía no va bien, no que tú tienes que dedicarte a esto, o sea, como que te encasillan, ¿no? Y ahí si te das cuenta poco a poco te van enterrando tus sueños. El gigante de la pobreza, entonces. La pobreza. Ajá. Claro, ¿no? Y como bien lo has dicho muchas veces, solamente nos quedamos con lo que hemos visto, ¿no? Pero por lo visto también tu mamá, tus padres han hecho un buen trabajo en el sentido de hacerte mirar más allá, porque normalmente uno se queda en su entorno, no ve más allá, pero por esa siembra muchas veces uno apuesta por algo más, ¿no? O sea, yo te cuento, mi papá es policía de profesión, donde está retirado, y mi mamá como tal, ella tenía negocio en Centro de Lima, o sea, ella vendía zapatillas por mayor, le iba muy bien. ¿Qué es lo que pasó? Mi mamá llegó a tener hasta 5 puestos, hasta le hacía la competencia New Athletic, que es una marca hoy en día muy grande. ¿Y qué es lo que pasó? Mi mamá era muy confianzuda. Entonces mi mamá tenía el detalle de que uno de sus trabajadores lo trajo como la familia. Era como que si fueran de madre. Lo había adoptado ya. Lo había adoptado. Y el trabajador trajo a un familiar que supuestamente le hacía llamar como prima, pero al final el caso fue terminando siendo su enamorada. ¿Y qué es lo que hicieron estas dos personas? Que se robaron todo el almacén que tenía de mi mamá. ¿Y qué pasó con ello? Que hubo una crisis económica muy grande porque era mercadería que se tenía que pagar, la crisis con el banco, o sea, básicamente de todos los 5 puestos que tenía mi mamá, se cayeron. Y yo en ese momento estaba muy cómodo, o sea, vivía en barrio, pero no me faltaba nada. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Mi mamá cayó hasta llegar al punto de que a veces cenábamos manzanilla o aguas, o no había muchas cosas, ¿no? Y ese punto de quiebre, o sea, a mí me hizo despertar y salir mucho en mi zona de confort. Dije, ya, ¿sabes qué? Hemos pasado por esto, pero no quiero que vuelva a pasar. Entonces es ahí donde yo literalmente tomo la decisión de crecer, ¿no? O sea, oye, ¿qué más hay? O sea, ¿qué tengo que aprender para que al día de mañana a mi familia no le falte nada? Claro. Ajá, por ejemplo, puede estar mi papá y mi mamá, pero, o sea, éramos 5, o sea, somos mis 2 hermanas, yo que soy el último, y hay muchas cosas que tienen que cubrir. Claro. Entonces yo desde ese punto, desde en la incomodidad de perder básicamente varias cosas, decidí trabajar, ¿no?
forjarme y ¿Pero creo esa edad qué tenías? ¿Cuántos años tenías? tenía 15, 16. 15 años, wow. Ajá, pero a mí de chiquito, o sea, te cuento, en el colegio, mi primer negocio fue este. Mis compañeros eran muy ordenados, tiraban todo al piso. Yo creo que hacía sus lapiceros, los agarraba, con mi tijera lo raspaba y pintaba otras cosas. Y se los vendía. Mi primer negocio. Restaurador de lápices. Ajá, lo vendía. Mi segundo negocio es que tuve, creo que fue en cuarto o quinto de primaria, vendía gogos. Gogos son como que tipo muñequitos, Claro. como las canicas, Ajá. ¿ya? Vendía eso, vendía 3 por un sol. Salía con mis bolsillos súper llenos. Wow, Ahí a mi hermana a veces le compraba lo que quería, ¿no? En ese momento vendían ceviche de 2 soles. claro. En el colegio. Wow. Luego en en secundaria vendía queques. O sea, desde muy pequeño, que yo justo me di cuenta recién, desde muy pequeño ya me gustaba vender cosas. Estabas metido en el emprendimiento de Ajá. otra forma. Desde muy pequeño. Pero eso se apagó en un punto porque yo no sabía qué hacer. Pero cuando pasó esa crisis de mi madre, volví con fuerza y ahora como que ya teniendo una visión mucho más grande y yo siento que esa visión me la dio Dios, ¿no? Claro. Que es con mi agencia, que es con la empresa que estoy construyendo y todo ello. Hoy en día ya como empresario, como líder, creo que también como creyente, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en Manuel Machuca en el antes y en el ahora? Después de haber vencido a ese gigante de la pobreza, porque hay ciertos gigantes en cada etapa de nuestra vida, pero ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Cuál fue esa piedra que tuviste que lanzarle al gigante para destrozarlo, no? Primero, o sea, te cuento, hermano, yo cuando decidí cambiar, yo me curioso, porque tú cuando decides cambiar, no solo cambias tú, cambia todo tu entorno. Entonces yo me empecé a lanzar, ¿no? Me empezaba a comprar cursos, de una forma u otra me educaba. Antes no leía libros, empecé a leer cómics, y de los cómics luego empecé a leer libros de desarrollo personal, la Biblia, más libros en común, pero ¿qué me gustó cuando yo cambié? Cuando decidí mejorar, es que mi mamá empezó también a mejorar, mis hermanas también empezaron a mejorar, a tal punto que mi mamá un día me dice, hijo, quiero estudiar algo sobre medicina. Wow. Y yo le digo, pero mami, ¿qué te impide? No tengo recursos, no tengo ingresos, me dije. Mami, préstate, o sea, igual porque no estás gastando, o sea, es un dinero que te va a generar un retorno. Claro. Hazlo, o sea, nos ayudamos con mi mamá, con mis hermanas, y mi mamá se decidió meter en un curso de algo de medicina ortomolecular. Wow. Y es muy curioso porque ese tipo de medicina es a base de vitaminas, a base de cosas sanas. Y yo siempre aposté por mi mamá, le dije, mami, yo apuesto por ti, tú ve, hazlo. Y eso es muy curioso porque mi mamá todo lo que practicaba lo hacía ella misma y luego lo hacía nosotros. Como testimonio. O sea, literalmente como testimonio Nos propio. agarraba de testimonio. Ajá, Wow. y no nos enfermamos, en COVID no nos pasó nada, y literalmente hubo un crecimiento. Luego ver a mi hermana en COVID llegó a tener una depresión tan profunda que solo paraba en el sofá viendo Netflix todo el día. Que hoy en día mi hermana es mi socia, es encargada de toda la parte administrativa, entreno, hace crossfit, se va a competir, y ver que mi papá también ahora es como que está dando mucha influencia en la iglesia, es líder, o sea, ver ese cambio no hubiera ocurrido si el primero, ese Moisés no hubiera sacado como que digamos al pueblo de Egipto. Claro. Entonces yo fui ese valiente que decidió como que, oye, familia, ya mis papás llegaron a su techo, pero su techo es mi inicio. Entonces desde ese inicio yo decidí hacer más cosas. Hoy en día mis papás tienen hábitos más saludables. Ahora mi mamá y mi papá se van a las 5 de la mañana al gimnasio. Wow. Y yo dije, wow, o sea, y todo empezó por algo. Entonces ese fue para mí el segundo gigante, ¿no? Los malos hábitos que se rompieron y ahora que se construyen unos buenos hábitos. Porque justo escuché una frase que decía, primero tú forjas los hábitos y luego los hábitos te forjan a ti. Y es una bola de nieve que va creciendo al constante tiempo, ¿no? Buenísimo. Por ejemplo, algo que me hace sentido porque tomando en cuenta de que uno cuando tiene que vencer al gigante, en este caso en el gigante de la pobreza, tienes que hacer con lo que tienes, ¿no? Y algo que me gustó mucho cuando conversamos la otra vez es que tú me dijiste, yo empecé con lo que tenía, ¿no? Cuéntanos un poco de cómo armaste, era curioso Ya, me acuerdo que en pandemia, o sea, estaba comenzando y mi hermana tenía una camarita, pero no me la quería prestar aún porque no confía en mí. ¿Qué es lo que hice? En ese momento tenía un celular que era un Motorola G6 Plus, pequeño. ¿Qué es lo que hice? Como que quería ver, como ve en internet, esos gimbals, esos trípodes. ¿Qué hago? Vi un estante que estaba en el techo tirado
vi unos libros y lo que hice en el estante lo agarré como trípode, le armé sus bases, todo, y los libros lo agarré como su galleta del trípode. Claro. Y así empecé. Así empecé, hice mis juegos, luego le metí silicona, mi hermana lo vio al día siguiente, me gritó porque era supuestamente sus cosas. Pero, o sea, esa curiosidad me hizo como que digamos, oye, mira, ¿puedo hacer esto? Entonces luego hice más cosas, hice como que mi softbox, que es donde puedes difuminar la luz. Claro. Hice eso, me empecé a grabar, a crear más contenido. Y como que, digamos, yo le tomé foto a eso y lo tengo ahí de recuerdo. Wow. Me acuerdo que eso fue creo que en 2022. Y ahora cuando veo mi estudio, que tengo varios equipos, todo ello, como que me da nostalgia, ¿no? O sea, si no hubiera comenzado con esto, no hubiera tenido esto. Y Claro. mucha gente espera esto, pero tienes que comenzar con algo. Y hoy en día también muchos, tú estás en la industria audiovisual, que tiene que ver mucho con la tecnología que puedas prestar para dar una mejor calidad, ¿no? Sí. Pero como tú bien mencionas, cuando uno inicia, tiene que empezar con lo que tiene, con lo que hay de repente en casa, para poder salir y empezar. Me hizo mucho sentido que me dijiste que solamente buscaba un cliente que cree en mí, ¿no? Para poder empezar a dar ese resultado, ¿no? O sea, me acuerdo que llegué a un punto ya que yo tenía mis equipos, pero me faltaban clientes. ¿Qué hago? Y de la nada me llegó un cliente que en la cual hasta el día de hoy trabajo, que es Daniel. O sea, antes yo estaba trabajando con puras marquitas, pero que no me gustaba lo que hacía. Solo hacían para sobrevivir. Pero Daniel un día le puse una conferencia en Arequipa, fue ahí que nos conocimos. Y me gustó mucho lo que grabé, lo que edité, me esforcé mucho en ese video, le gustó a los clientes. Y desde ahí como que digamos, fue como que armándose otra rama. Y dije, oye, esto me gusta. Entonces me empecé a volver bueno en todo ello, en lo que es el tema de videos para eventos. Me volví bueno, pero en ese momento no tenía muchos recursos, tenía una cámara que era 1400, una cámara pequeña. Y es lo que escuché de un mentor que me dijo, ¿no? Todo lo que tienes es todo lo que necesitas. Y para cada problema hay 3 soluciones siempre. Entonces, ya, yo tengo mi camarita limitante, quiero ver, vamos a sacar el jugo. Y creo que eso pasa mucho hoy en día. Hoy en día me doy cuenta que hay muchos jóvenes que tienen, no sé, un iPhone o un equipo básico, pero buscan la piensan perfección. que no es la perfección. Y la perfección se crea mientras más practicas. Según estudios dicen que para tú volverte experto en algo tienes que pasar las 10.000 horas. Por ejemplo, tú para ser experto en tu nicho, haber pasado más de 10.000 horas. O estás llegando a horas. Entonces, para cada nicho es igual. Yo ahora, por ejemplo, o sea, a mí se me hace muy fácil resolver problemas. Por ejemplo, yo resuelvo un problema que es en el tema audiovisual, todo el tema visual, entonces, dice cómo resolverlo. Y a mi equipo le explico lo mismo. Acá resolvemos problemas. Y para cada problema hay 3 soluciones. Entonces, ese mismo chip que yo tenía, porque a mí me gusta, yo resuelvo problemas súper rápido en mi equipo. ¡Pum! Eso lo explico igual en mi equipo. Pero yo veo otras agencias que no lo hacen, otros chicos que no lo hacen. ¿Por qué? Porque ahí hay un gigante que de las creencias limitantes de que con tu equipo no puedes hacer varias cosas. Cuando en realidad la base de la sociedad peruana, o sea, el peruano como tal, ha construido mucho, literalmente mucho, con los recursos que ha tenido, eso es lo que con la ineficiencia que hay de los mismos gobernantes. Claro. Porque hoy en día somos una nación próspera, pero como dijo creo que un escritor, ¿no? Somos un mendigo sentado en un banco de oro. Claro. Sí, tiene todo el sentido porque normalmente cuando queremos empezar, cuando queremos tomar la iniciativa para poder hacer algo, le damos 1000 vueltas. Pero justo tú me comentaste de un cliente que tuviste, el primer cliente, ese que te contrató, creo que te pagó 50 soles. Esa fue una edición de fotos, me acuerdo. Ah, mira. En una edición de fotos me pagaron 50 soles, entregué creo que 70 fotos. Pero lo hice más que todo para decirle a mi inconsciente que, oye, tu chamba te puede generar dinero. Entonces ya, son 70 soles, un cliente. Por 5, tomar, es más dinero. Entonces, es matemáticas. Pero eso te dio creencia. Eso me dio creencia primero visual, que alguien me contrate, y luego tangible cuando recibí el billete. Claro, esto sí funciona. Esto sí funciona. Esto sí paga de verdad. Y hoy en día que cobras 10, 20, 30 veces mucho más de ese valor, pero como ese pequeño comienzo hace que se traslade en la convicción, ¿no? Es una bola de nieve que va como que, digamos, creciendo. Pero ayer lo que yo escuché mucho es que a veces la gente pide muchos milagros cuando lo que necesita es proceso.
Y yo me he dado cuenta que hasta en mi iglesia, si la gente pide varias cosas, pero lo que necesita es el proceso que tienes que hacer para llegar a ese nivel, ¿no? Wow. En este podcast que hablamos, por ejemplo, compartimos mucho la perspectiva de cómo vencer a un gigante. Y de hecho que hay un Saúl que no cree en ti. Hay alguien que dijo que no, es que te va a matar. Mira ese gigante tremendo. Ujú. De una te va a lanzar. Pero por si acaso, toma la armadura. ¿Cuál fue esas armaduras que tuviste que deshacerte para no caer y que no sea pesado, ¿no? En la batalla? Porque como hemos visto muchas veces por decir, tienes razón, ¿no? Voy a aceptar esto y terminas encasillándote y no siendo tú mismo. ¿Qué armaduras has tenido que tirarlas afuera y decir, ¿sabes qué? ¡Sa! Mira, el primero es que yo dejé a la universidad a las 3 semanas porque, o sea, no me gustaba el hecho de convivir con mis compañeros, ya que yo era la persona que ni bien dejaba al profesor tarea, el mismo día lo hacía. No. ¿Por qué? Porque tenía que avanzar con los clientes que tenía en ese momento, lo poquito que tenía. Y mis compañeros no eran igual que yo. Entonces, uno, me da cuál era la falta de madurez de parte de ellos. Dos, el sistema como que digamos educativo, cómo estaba formado. Claro. Y eran cosas que yo ya había aprendido en internet. Solo que ellos, o sea, lo hacían mucho más larga, daban ejemplos muy prácticos y yo soy mucho teoría, práctica, pero sí, yo soy ahora full explosiva con eso. Pero cuando algo no me encajó en la malla curricular que decía dónde puedes trabajar, yo me preguntaba, pero ¿dónde dice que puedo crear mi agencia? ¿Dónde dice que puedo crear mi productora? O sea, eso a mí me rompió el molde. Qué bueno. Y mi mamá me dijo, hijo, pero estudia, porque mira, acá te va a tener un cartón, acá te va a dar esto, acá te va a dar lo otro. Y me sorprendía porque mi mamá, o sea, ha sido una empresaria que ha hecho buena plata, Claro. y sin tener estudios, pero me dice, oye, estudia porque esto y lo otro, pero, o sea, no te cuento hoy en día que un cartón no te asegura que vayas a ser exitoso en la vida. Lo que sí te asegura es uno de los problemas que resuelves, y es más, los problemas específicos que resuelves con tu habilidad de alto valor. Claro. Eso es lo que hoy en día el mundo paga. Entonces, ese fue el primer gigante, ¿no? El aguantar la presión de mis padres a que sí o sí estudie. Es la armadura que tuviste que dejar. Ajá, o sea, como que muchos, y acá capaz puede que incomoda a alguien, a chicos de mi edad, muchas personas prefieren cumplir el sueño de sus padres que sus sueños propios. Claro. Y Cargas entonces- con la armadura y... Ajá, el peso de que tienes que llegar a ser tal persona, tienes que llegar a hacer esto, Claro. porque tu papá o tu abuelo han sido esto, entonces... A mí me decían, ¿quieres ser policía como mi papá? No, no me gusta, o sea, o quieres vender igual que tu mamá zapatillas, no me gusta. No, Yo quiero hacer mi propio camino. Pero también cuando tú eres el primero en hacer tu propio camino, te encuentras con varias cosas, ¿no? Claro, te encuentras Ujú. con muchos Saúles que no creen en ti, que Demasiado. dicen, ¿sabes qué? Te va a matar, pero es que mira ese gigante, mírate a ti, no vas a llegar. Pero por si acaso toma esta... Ujú, Estudia, ¿no? Por si acaso Sí. toma esto, por si acaso hace esto, por si acaso hazlo de esta manera, ¿no? ujú, Y soltar eso me imagino que haya sido todo un proceso de... ujú. No fue fácil, o sea, yo no culpo a mi familia porque yo los entiendo, o sea, venga un chibolo inmaduro que no tiene mucha experiencia y lo hacen para cuidarle. Pero igual yo como siempre he sido terco, no, voy a hacerlo. Pero sí me he dado cuenta que otro gigante que también tuve que romper eran las críticas y burlas que tenía de parte de mi familia, que fue de mi núcleo, ¿no? Ujú. Que lo sentía. No, mira ese loquito que está grabando, que hace esto, que lo otro. Ah, mira, ven acá, hazme fotos en este 15 años, o sea. Y todavía cuando querían gratis. Ajá, me molestaban así, me molestaban y yo me quedaba callado. No le decía nada, le dejaba que hablen, pero muchas veces cuando tú vas por algo que realmente te apasiona, ves tu mismo entorno, no va a querer que salgas de ahí. Claro. Y ¿sabes lo que pasa? La sociedad latinoamericana es como la de los cangrejos. O sea, por ejemplo, en un restaurante hay una zona de la pecera donde hay Claro. cangrejos, pero si uno quiere salir, No, otro jala. Y No. no hay una cultura de crecimiento. Entonces yo he visto eso mucho. O sea, yo he visto amigos que primero quieren salir adelante, pero sus amigos lo jalan para atrás. Entonces dije, oye, eso no me gusta, o sea, eso no quiero hacer. Por ejemplo, en la agencia, chicos que comenzaban con un nivel B, ahora tienen un nivel A. Y yo lo sigo entrenando, lo sigo ayudando, lo sigo fortaleciendo la parte de mentalidad. Hasta incluso con mi equipo lo que hacemos son terapias de hielo.
Wow. O sea, por ejemplo, compramos una piscina, ahí nos metemos en hielo todos, o vamos a entrenar en equipo. Y yo tengo claro que el día de mañana capaz no todos van a estar, pero se van a quedar en su mente de que van a estar en un lugar donde es un lugar de crecimiento, Que les ayudaste también que los ha ayudado. a crecer. Ajá, entonces eso es lo que yo busco. Pero por ejemplo, mi familia no ha visto nada de eso. Mi familia empezó a creer en mí cuando ya me vieron con resultados. Ahí cuando venía la familia y me decían, hijito, Cuando yo pagaba el recibo de luz, de agua, ya. ajá, me decían, hijito, ¿cómo estás? Que esto, que el otro. Porque yo me daba cuenta de la cara de mis tías, de mis tíos, y decía como que, hagan lo que quieran, ¿no? Pero no me van a apagar nunca el sueño, no van a apagar el fuego que tengo por querer tener ese objetivo que realmente Dios ha puesto en mi corazón. Y algo que has comentado justo conversando, al igual que David cuando venció a este gigante, tuvo que recordar, ¿no? Recordar cuando venció al león, cuando venció al oso y decir que yo tengo esta victoria. ¿Qué victorias tú has tenido que recordar siempre para poder vencer a ese gigante? ¿Cuál es esa victoria que tú dices, es que mira, si esto lo he hecho y ahora puedo seguir confiando en que voy a tener el respaldo y la mano de Dios en todo momento, ¿no? Ayudándome? Yo creo que la mejor victoria que pude tener fue que tuve un encuentro personal con Dios, ¿no? Que Wow. me dijo qué es lo que tengo que hacer, en el sentido de que, Manuel, te has desviado, o sea, ven a tu primer amor, yo te voy a guiar. Es como que, justo esto me lo dice un amigo, no es como que Dios te lleva al futuro por unos segundos para que veas lo que has construido, pero te trae el presente para que lo construyas todo eso. Y creo que esa es mi mejor victoria, que el hecho de que Dios me haya rescatado, porque yo sentía que me estaba perdiendo demasiado. Te hizo ver lo que puedes Ujú. hacer. Claro, me comentaste que en el 2023 creo que fue Sí, con el 23. que tú tuviste la iniciativa de independizarte, Ujú, que es un acto valiente, ujú. pero también de una u otra forma estás expuesto a, como una oveja sales y lo que te pueda pasar, ¿no? Muchas cosas. Ajá. Claro, pero luego decidiste retomar, Ujú. volver a los caminos y dar ya ese paso, y es ahí donde te llega ese testimonio, ¿no? Cuéntanos un poco de... Se te voy a contar para que entiendan un poquito el contexto. Yo en el 2023 me independicé. Viví con un amigo de Arequipa, o sea, y eran, por ejemplo, estábamos ganando más o menos bien, él ganaba mucho más que yo. Ya como para estar tranquilo y... Estaba tranquilazo, ajá. Pero igual trabajábamos, hicimos varias cosas. Pero, o sea, tanto él como yo no teníamos tantos buenos hábitos. Él tenía también salir con muchas chicas y todo ello. Claro. Es parte, creo que, de la inmadurez del joven, ¿no? Claro. Entonces, como yo lo veía eso, también yo lo empecé a copiar. Salía con chicas o nos íbamos a fiestas, salidas, todo ello. Y yo sin querer me estaba alejando de Dios. Wow. Ya no iba ni siquiera a la iglesia que estaba por ahí de Arequipa. Me empecé a enfriar mucho. Y ley de termodinámica, ¿no? Lo que no se calienta se enfría. Claro. Entonces me enfrié, me alejé mucho de Dios, hasta a tal punto de que me acuerdo que un domingo, que por la noche había hecho varias tonteras, yo hasta pensé en suicidarme. O sea, Wow. llegué hasta ese punto de suicidarme, pero ¿qué es lo que pasó? Es que agarré mi celular, me puse a ver TikTok y lo apagué y dije, Dios, si verdaderamente existes, mándame un mensaje. Wow. Y yo perdí mi celular y de la nada mi scroll, que mi algoritmo que me mostraba puras tonterías, me salió un video de Dante Gebel. Y Dante Gebel hablaba sobre las 99 ovejas, ¿no? Que por una fue el pastor a buscar a la oveja. Y yo me sentía así tal cual. Al día siguiente mi mamá me llama y me dice, hijo, he soñado contigo. Yo le dije, mami, ¿qué pasó? Y me explicó que en el sueño yo me estaba hundiendo y le decía a ella, sálvame. Wow. Y me dijo, vuelve a casa. En mi mente estaba, pero ¿por qué voy a volver a casa? Es como que Yo tengo estuviera todo, ya estoy retrocediendo. acá. Acá ya estoy pasando la bien, estoy que hago buen dinero, pero me decía, no, déjame ver y lo hago. Me llegó una propuesta para irme a vivir a Medellín. Y Medellín es muy bonito, pero también hay mucha alburia. Entonces, yo estaba pensando, le conversé a mi mamá, me dijo, tú no tienes nada que hacer allá, ven acá. Así le dije, Dios, dime a dónde ir. Y en ese momento no tenía una agencia, estaba como freelancer. Y dije, ya, voy a volver.
Volví a mi casa y en mi casa cuando volví, pucha, mi mente. O sea, esa guerra silenciosa que venía, ¿no? Decía, Que ya eres un ves, fracasado, ya ves, fracasaste. mira, vuelta acá, mira cómo estás haciendo esto, lo otro. La malograste, Manuel. Y es ahí donde voy un domingo a la iglesia con mi madre, me acuerdo, y fue un pastor. Era un pastor que había venido a Estados Unidos, que se llama Pastor Luque, lo quiero mucho, si ve este video lo aprecio demasiado. Y la cosa fue que nunca nos sentábamos en la primera fila de la iglesia. Nunca, nunca, porque normalmente sientan pastores, se sientan Claro. invitados. Pero ese día estaba yo en el medio, mi mamá y mi papá. La cosa, hermano, fue que yo estaba medio rezo, porque estaba frío, estaba como Claro. tirado para atrás. Y decía, ¿no? ¿Qué va a hablar este A ver si me pastor? convencen. Malcriadazo, estaba malcriadazo. La cosa fue que yo de lo que estaba tirado para atrás, mi lenguaje corporal tirado para atrás, mi cuerpo, o sea, se empezó a enderezar porque lo que predicaba era Era lo que te muy estaba bueno. pasando. Ajá, me hacía reír, como que conecta mucho. Claro. Y de la nada, se hacía reír, parecía melcochito incluso, reír, luego silencio. Y en ese silencio como que parece el exorcista, como que su cabeza la gira y me queda viendo. Wow. Y me señala, y dije, ¿qué me va a decir? Me señala y me dice, tú joven, que tienes la camiseta de Bob Esponja, porque tenía camiseta de Bob Esponja, una camiseta muy bonita. Me señala y me dice eso, se acerca, en cámara lenta, hermano, o sea, yo estaba sudando frío. Mi mamá acá, mi papá acá, y estaba como que, la que me va a decir, qué vergüenza. Se me acerca y me dice, no, Dios me dice que dejes de estar haciendo las cosas que te están alejando de Él. Wow. Deja eso, porque te está limitando mucho. Él te quiere llevar a lugares que tú no te imaginas. Y mi mamá, bestia, sabía que estaba por un mal. Que se codeaban. Típica de mamá peruana. Típica de mamá peruana. Y estaba como que, qué vergüenza. Y me dijo, no. Dios te va a llevar a lugares que tú no te imaginas, te vas a rodear con gente muy, muy influyente. De pequeño te decían que eras un loco, que eras un soñador. Pero esos sueños Dios los ha depositado en ti por un motivo muy específico. Y ese día, hermano, lo vi, estaba llorando por acá. Wow. Y decía, Dios, verdaderamente tú existes, ¿no? Y desde esa emoción que tuve, con volverme ya más disciplinado, convertirse en una disciplina, en una convicción. Y hoy en día, después de eso, ya pasaron casi 2 años. De ese momento se creó mi Radioactive, creó que emergencia. Hoy en día tengo 9 personas en mi equipo, estamos creciendo, tenemos proyectos tanto en Perú, fuera de Lima, en Ecuador, que tenemos 2 ahorita. Y he podido viajar, por ejemplo, a otros países como Mónaco, he estado en Europa. Wow. Y todo ha sido, para mí ha sido todo pura gracia de Dios, pura misericordia. Pero esta empresa que se creó literalmente fue por Él. Se fue por Él porque venían chicos a la empresa que no eran cristianos y ahora son cristianos. Wow. Y el 80% de mi equipo son cristianos. Ven tu testimonio y... Ajá, son cristianos y lo más curioso es que, o sea, no es que somos como que digamos, hacemos un trabajo normal, sino que lo hacemos con excelencia. Wow. Y ese trabajo que hacemos, o sea, gracias a Dios, o sea, puede llevar a varias cosas muy lejos en muy poco tiempo. Y justo vino a mi mente, ¿no? Lo que a mí me tardó 5 años, Dios me lo trajo en 2. Wow. Y ahora lo que se viene ahorita, después de conferencia en Guadiva, hemos comenzado agosto increíble, tenemos proyectos bonitos que se vienen, se alinean muchas cosas, pero todo inició colocando en el centro a Él. Y ahora, por ejemplo, después de haber podido vencer este gigante, vas, cortas la cabeza y vas con la cabeza en la cabeza, piedra, y a casa regresas con toda esa confianza. ¿Cómo haces o cómo has hecho para que no vayas hacia la otra línea? De fui yo quien lo hizo, yo fui quien mató al gigante, mira. ¿Cómo has podido conservar esa humildad? Y hoy en día me consta porque te he visto en muchos de tus videos que estás rodeado de gente de mucha influencia, pero es una línea muy delgada. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo mantienes los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo para decir, tú eres quien me ha hecho derrotar a ese gigante y sé que vas a hacer mucho más? Cuando Dios entra en tu vida, el cambio es desde adentro hacia afuera.
Y siempre mis oraciones es que seas más Dios en mí que yo. Entonces, cuando estoy en ese primer amor, cuando realmente yo no leo la palabra, yo no leo la Biblia, la estudio. Es totalmente distinta. Cuando tú estudias la palabra, te das cuenta de que Jesús, o sea, Jesús, literalmente podía tener todo lo que quisiera, pero era manso y humilde. Entonces, cuando empecé a leer la Biblia, estudiarla más, entendí todo eso. Y todo lo que tengo no es por mí, o sea, es por Dios, o sea, Dios lo da. O sea, y hoy en día sé lo que es, por ejemplo, tener lujo, por ejemplo, en Mónaco, ver Bugattis, ver Ferraris, y también estar en Vía María del Triunfo, ver, no sé, basura en la esquina, ver una mototaxi, no me afecta. ¿Por qué? Porque mi identidad no está en lo que tengo, en lo que poseo, en lo que gano, no está en quien dice que la gente que soy, sino en lo que dice que Dios soy. Entonces, eso a mí me da tranquilidad porque, uno, no me gusta aparentar, dos, no me gusta ser ostentoso, y tres, prefiero que hablen más de Dios que de mí. Cuando la gente me felicita por algo, siempre digo gloria a Dios. Y siento que esa humildad, o sea, es la que nos mantiene y nos permite crecer. Pero sí hay una línea muy delgada con el ego. Claro. Y ya lo que escuché, creo que fue Arcángel, y dijo, ¿no? El ego mata. Y el ego mata. ¿Por qué? Porque si tú le dejas la rienda suelta a tu ego, te va a dominar y te va a decir que no, son muy fuerzas, que esto, que el otro, pero yo siempre he dicho que no, es Dios, ¿no? Y cuando lo dominas, o sea, lo sabes controlar, pero es muy delgadita la línea. Como hasta el mundo se da cuenta, pues, que hay cosas que se convierten en principios. O sea, cuando aprendemos sobre la Biblia, queremos seguir a Cristo, no solamente estamos hablando de una fe, sino de principios que perduran en el tiempo y en el espacio, y el mismo mundo se va dando cuenta, ¿no? Como tú dices, oye, este cantante que se da cuenta que el ego mata, o sea, y eso lo ha visto y lo sigue viendo y va a seguirse repitiendo, porque al final terminan siendo principios para poder construir. Ahora que tú ves en esta nueva etapa, ¿cuáles son esos nuevos gigantes? Porque siempre hay gigantes. Nunca deja de ser algo, ya vencí, ya ahora. Siempre hay un siguiente gigante. ¿Cuál crees ahora que son primero esos que tú ahora ves, pero aquellos que sientes que vas a afrontar más adelante? Uno de los gigantes más grandes que creo que tenemos todos como emprendedores es la incertidumbre. La incertidumbre es muy fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces no sabes cómo va a estar el mercado mañana, cómo va a responder, así crisis. Entonces, esa capaz tipo angustia, ansiedad, la he tenido demasiado fuerte antes, pero me gusta cuando leo la palabra y que dice, ¿no? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y me pone muy tranquilo porque sé que es en presencia de Dios. Entonces, se va a prevalecer siempre y cuando yo también sea constante. Sea constante buscándolo a Él, buscando ese primer amor, estar conectado con la fuente de vida. Y ahí se me va como que ese tipo de angustia, se me va mucho. Otro gigante que siento que tengo que afrontar va a ser el hecho de siempre hay un techo en un negocio. Claro. Y ese techo es precio para romperse, ¿no? Por ejemplo, quiero llegar a X cifra. Entonces, ¿qué requiero hacer para llegar a X cifra? Claro. Esa es una como que digamos también el hecho de invertir. O sea, por ejemplo, puedes que inviertas en algo, pero puede que no te resulte. Claro. Que ya me ha pasado, yo he quemado miles de dólares el año pasado, este año también, invirtiendo en varias cosas que no han funcionado, pero he aprendido mucho. Entonces, es otra de un gigante que quiero romper, ¿no? Y otro gigante que también quiero romper es el hecho de... ¿Cómo te explico esto? No sé bien el nombre de la palabra. Es el hecho de que, por ejemplo, hay una línea también que es muy delgada cuando la gente se aprovecha de ti. Entonces, por ejemplo, tú puedes ser bueno, pero a veces hay gente que viene de forma muy interesada. Tiene que ver con saber manejar la abundancia también. Sí, saber manejar mucho la abundancia, porque me ha pasado que he tenido conocidos o amigos supuestamente que venían a mí solo por cosas, materiales o por favores. No, es una amistad genuina. Ajá, o como también tengo contactos buenos, me piden, oye, preséntame a esa, al otro. Entonces,
ese tipo de personas o de ya con ese tipo de gente, pucha, es lo más difícil. Claro. Y otro es la presión. La presión. La presión de aguantar cada vez que tienes un equipo más fuerte. ¿Por qué? Tienes un equipo, pero detrás de familias. Claro, y sobre todo que también estás en un rubro que es circunstancial, o sea, en el sentido de que es un evento y si se te pasó algo, salió mal. Sí, bueno. Ujú. Yo te cuento una experiencia. Yo me dediqué al tema de fotos desde también chibolo de 15 años con mi tío, pero una vez malogré un video. ¡Wala! Ya fue. Se quedó esa pareja sin boda de recuerdo, pero a lo que me llama la atención es que me hace mucho sentido, o sea, cuando tú trabajas tienes que estar atento a todo, saber dirigir, cómo ya vas viendo esa parte técnica, ¿no? Ujú. Del día a día con tu equipo. Pero yo me doy cuenta que a comparación del año pasado, algo que nos faltaba era mucha estructura. Entonces, como mi hermana entró al negocio, ella sí estudiaba una carrera, ella sí tenía estructura. Entonces, ¿qué me falta bien para hacer un buen SEO? Estructura. Mi hermana me ayuda mucho a poner mi estructura, armar procesos, sistemas, todo claro. Entonces, como el equipo ya tiene una estructura, un paso a paso, entonces sabemos qué es lo que tenemos que hacer para cada evento, y así, por ejemplo, un video que nos puede tomar 5 días, se baja a 3, Wow. o en 2 incluso. Entonces, por ejemplo, igual, hay problemas, sí. Por ejemplo, hace poco, en un evento, se grabó con 2 cámaras. La cámara del día de la mañana se documentó todo normal, se hizo backup, se descargó toda la computadora. Pero el de la tarde se me logró la memoria. ¿Qué es lo que hice? Me fui a Compupalas a recuperarlo, pagué como 150 soles, no me recuperaron. ¿Qué hice? Pensando, agarré las fotos que tenía de todo el evento, porque todavía la tarde era el momento más importante y era un cliente que fue la primera vez que nos contrató. O sea, es un empresario. O sea, qué vergüenza. Le habían hablado de Primera ti. impresión. ¿Qué es lo que hice? Todas las fotos que tomó el equipo de fotografía, lo llevé a la IA y le puse movimientos. Y generé buenos prompts. Me quedé hasta las 3 de la mañana. Yo mismo estaba haciendo eso. Le generé buenos prompts y los videos se sentían naturales. Wow. Le mandé al cliente, le gustó. Oye, me gusta, pero añádele estas cosas, me dijo. Ya. No tenía manera. Y era pura foto, Guau, qué bravo. Macho. Y eso me hizo, o sea, de una forma u otra, aprender mucho sobre inteligencia artificial en videos. Y eso es lo que voy a lanzar próximamente, ya también para enseñarlo. Ya. Wow, tremendo. Bueno, para ir cerrando, tengo tres preguntas. La primera es, yo le llamo, ¿no? Hay una alabanza que me gusta mucho que dice, todavía tengo leña, todavía tengo hambre, yo quiero quemar. Entonces, ¿de qué todavía tienes leña? ¿Dónde te gustaría que Dios te use? ¿En qué áreas que tal vez no, o sea, tienes de repente ese anhelo de querer entrar a ese área? En escuchar de forma muy precisa la voz de Dios. O sea, quiero conectar con Él en intimidad muy fuerte. A ver, señales, prodigios, cosas que te hagan impactar. Algo que me gustó y decía, ¿no? Un seguidor pide milagros. Un discípulo le pide a Él. O sea, pide que Él venga a su vida, o sea, que Él habite en todo lo que haga. Y yo a veces no pido tantos milagros, sino pido que Él, o sea, que Él lo pueda sentir cuando haga cualquier cosa. Claro. Entonces, para mí eso siempre ha sido como que, digamos, mi objetivo, ¿no? Porque ahorita estoy leyendo un libro que se llama Toma tu lugar en el plan de Dios. Y me han enseñado mucho eso. También todo el tema del fin de los tiempos, porque ya estamos viendo que hay muchas cosas. Pero antes, por ejemplo, me daba miedo leer Apocalipsis. Ahora me gusta. El alfa y omega, el principio y el fin. El que era, el que es, el que acaba de venir. Que es una manera también de saber qué cosa viene de Dios también, porque uno hoy en día ve tantas cosas que le llaman espiritual, no tiene nada que ver, pero uno también tiene criterio, ¿no? Para poder saber, ¿no? Es mucho discernimiento, claro. Porque hay muchas creencias, espiritualidades, entre comillas, que son básicamente... O sea, tú ves un libro espiritual y dices, wow, esto es lo que busco, y te das cuenta que te está llevando para otro lado totalmente distinto, ¿no? Tal cual.
Wow, ¿y de qué todavía tienes hambre? El hambre no es mala, porque tú me has dicho que has empezado con esas ganas de querer surgir, pero ¿de qué todavía tienes hambre? ¿Qué te gustaría como Por que ejemplo, hacer? a mí me gusta la historia de Rockefeller, de cómo monopolizó su mercado, que es el petróleo, ¿no? Hasta que el mismo gobierno se lo quiso bajar. Claro. Yo quiero monopolizar el mercado audiovisual. Wow. Quiero tener el 90 hasta el 95, pero no sé si el 100 se puede llegar. Pero si quiero que cada evento o que cada empresa que contrate sea radiante. Wow. Y sí he soñado con tener un edificio como esto. Wow. O sea, capaz yo no lo llegue a ver, pero el legado que deje sí. Ya cuando lo construyan. Como Walt Disney. O sea, como Walt Disney. Wow, Eso es lo que tremendo. quiero hacer. Qué espectacular. Y por último, ¿dónde te gustaría quemar? O sea, cómo te gustaría ser recordado? Ujú. O sea, ¿cómo te gustaría que la gente te recuerde al final? O sea, al final creo que, ¿cuál sería esa manera en la que te gustaría que la gente hable de Manuel Machuca? Me gustaría mucho que hablen de cómo se parece, que el Manuel parezca tanto a Jesús. ¿Por qué? Porque no quiero que me reconozcan como el más exitoso, no. Quiero que me reconozcan aquel hombre que se pareció mucho a Jesús en todo lo que hacía. O sea, desde la parte espiritual y también en otras áreas, ¿no? Porque yo siento que, por ejemplo, Jesús es la meta, Claro. pero capaz te identificas más con Pedro. Porque yo me identifico más con Pedro. Claro. Pero, o sea, siempre busco estar en la meta. Porque yo me acuerdo que cuando él lo pongo primero, hermano, o sea, literalmente todo se abre. O sea, llegan clientes, llegan oportunidades, llegan muchas cosas. Entonces he puesto mi foco en él, ¿no? He puesto mi foco en él y se han abierto muchas cosas. O sea, me he vuelto un hombre muy cristocéntrico. O sea, lo he puesto siempre en el medio, desde lo que escucho, lo que leo, lo que hablo, el liderazgo. O sea, todo lo he llevado muy, muy cristocéntrico hoy en día. Wow. Y bueno, para poder cerrar, no sé si quieres compartir algún mensaje, algo que te gustaría de repente dejar grabado y que otros jóvenes puedan escucharlo. Me estabas comentando que tienes jóvenes hoy en día que lideras, que son de 15, 16, 17 años, donde están en esa etapa que puede ser el gran trampolín o también puede ser el gran momento decisivo de sus vidas. ¿Qué le podrías compartir? Bueno, tanto a los jóvenes les diría que hagan las cosas bien. Uno, hagan las cosas bien. Dos, busquen a Dios. O sea, créanme que buscar a Dios desde temprana edad les va a evitar cometer muchos errores a tarde edad, ¿no? Lo tercero es que sueñen. O sea, sueñen y más aún accionen de forma masiva. Acción imperfecta. O sea, hagan, láncense, porque el reino de Dios son para los valientes, son los para que arrebatan, así como Jacob que arrebató, hasta incluso se peleó con un ángel, igualmente, o sea, peleen por lo que ustedes busquen, tengan hambre. Y yo tengo la mentalidad de que los cristianos tenemos que ser los mejores en cualquier industria, los mejores. Tenemos que tener siempre la valla muy alta y hacer las cosas con excelencia como si fuera para Dios. Wow, tremendo. Se fue Manuel Machuca, filmmaker, productor, un bravo de todo lo que es creación de contenido y súper profesional con su empresa Radioactive, ya saben. Y bueno, felicitarte, hermano, por este espacio y nos vemos en un siguiente video. Suscríbete al canal, déjame tus comentarios y coméntanos qué es lo que más te gustó de este video para poder compartir también juntos la reflexión.